días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua y por el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, a todos los compañeros aquí presentes, incluyendo a Joe en los controles y a todas las personas que nos están escuchando en la mitad oeste de Puerto Rico y hasta por la internet. Y el compañero Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que están aquí en la mesa. Buenos días, Joe, y felicidades a todos los radioescuchas. Y tenemos de comoderador y de invitado especial al doctor Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, Agustín. Buenos días. Quisiéramos indicar el propósito y objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Nuestra aspiración es poder hacer programas que eduquen a nuestro pueblo sobre cuán valiosa, cuán beneficiosa sería para nuestra nación la soberanía, y que esos programas fueran tan educativos como el que acabamos de escuchar de nuestros compañeros del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano sobre los significados y la historia de la bandera puertorriqueña. Tenemos varios anuncios. El primero de ellos sobre nuestra dirección electrónica, a donde nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, y nosotros le prestamos atención en programas subsiguientes. Esta dirección es voces.soberania@gmail.com. A esa dirección usted nos puede escribir y nosotros en programas subsiguientes prestamos atención a lo que usted nos haya enviado. Segundo anuncio tiene que ver con las actividades que ha organizado el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano sobre la conmemoración del Día de la Bandera Puertorriqueña. Gabriel, tú tenías algunos detalles. Sí, como se ha estado señalando en el programa anterior y mencionaste hace un momentito, mañana 22 de diciembre nuestra bandera cumple 129 años de haberse constituido como la enseña del patriotismo en Puerto Rico. Y de 129 años. 129 años representando nuestra nacionalidad. Y en los pasados 2 años el MIN ha estado desarrollando la actividad de visitar los camposantos en el área de Mayagüez, Hormiguero, Añasco, Cabo Rojo, cada vez más camposantos, con la actividad de añadir banderas a los sitios, las tumbas de patriotas puertorriqueños que no estuvieran identificados adecuadamente, y aquellos que tienen una bandera, pues luego de un año de uso, ¿verdad?, se van deshilachando y se sustituyen por una bandera nueva. Y el propósito de esa visita a los camposantos es dejar claro que ha habido un número de puertorriqueños quienes han entregado la vida, la hacienda, la libertad en nombre de lo que es la libertad del pueblo puertorriqueño. Perdona, sigue. Y son puertorriqueños y puertorriqueñas, porque aquí, por ejemplo, en Mayagüez, la de Dominga Becerril, que precisamente se destacó en la defensa de la bandera, pues son patriotas que merecen tener ese recordatorio para el pueblo de la vida y el ejemplo de ellos. Y pues en los pasados 2 años se ha estado haciendo esta actividad, pero se ha ido extendiendo cada vez más por la cantidad de patriotas que hay que honrar en esta región oeste. Y ya el año pasado hubo que dividir en varias brigadas a que fueran los diferentes camposantos porque no daba el día para tantos.
Entonces, ya este año se tuvo que entrar en otra etapa en que el evento se está desarrollando a lo largo ya de varios días. Y hubo cambios ya desde más temprano, en el mes pasado, yo creo a fin del mes pasado, con el cambio de la bandera en la tumba de Andrés Figueroa Cordero en Aguada y Juan Rodríguez Cruz en el poblado Rosario de San Germán. Esta mañana, a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, el cementerio municipal de Mayagüez se estaba haciendo lo propio, y en el barrio Sábalo se estará cambiando la bandera, en este caso, como mencionaba, de la tumba de doña Dominga Cruz Becerril y del patriota Rafael Méndez Negrón. Los compañeros que están a cargo del acto han sido Pedro Osorio y Pablo Rodríguez. Y de esa misma forma se van a estar reconociendo a Rafael Cancel Miranda y todos los patriotas de esta región oeste. Concluye el comunicado de ellos diciendo: viva nuestra bandera y el recuerdo eterno a todos los luchadores y luchadoras por la independencia de Puerto Rico. Yo creo que ese es un mensaje extraordinariamente valioso. Como decía don Pedro Albizu Campos, el pueblo que olvida su historia, olvida su ser. Como nota, pues, algo no tan alegre o un poco luctuosa. También iba a haber mañana un tradicional acto de la bandera de Puerto Rico en el Ateneo de Puerto Rico, que de hecho el compañero coordinador nacional de Diálogo Soberanista, Luis Toro Goico, iba a ser el orador y ha sido suspendida la actividad por falta de fondos. Tan limitado ha quedado el Ateneo de Puerto Rico que no pudo hacer la tradicional actividad de la bandera de Puerto Rico este año. Bueno, primero permítame decirle buenos días acá a Jorge Tantao, quien acaba de allegarse acá al estudio. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a los radioyentes y a ustedes, los mantenedores de este programa. He pedido estar con ustedes de oyentes, porque nunca he tenido el placer y me interesa mucho quedarme aquí. Pues si me voy en el carro, me pierdo parte. Así que estamos aquí para hoy. Tenemos como tema del día una pregunta. Transición hacia energía sustentable para Puerto Rico. Y levanto la pregunta a la luz de algunos de los artículos que he logrado leer en días recientes en la prensa escrita de Puerto Rico. Y por ello está con nosotros el profesor Agustín Irizarry Rivera, porque hemos tenido muchas conversaciones tratando de aclarar lo que pudiera ser el mejor beneficio para Puerto Rico en términos energéticos, y que en ocasiones parece estar encontrado con lo que es el interés del gobierno presente y del gobierno que ha de entrar el 2 de enero. Les leo algunos segmentos aquí de unos artículos de periódicos en donde se describe la supuesta gestión que ha de tener el Comité de Transformación Energética. Y esto luce un nombre rimbombante, pero en realidad cuando uno empieza a mirar algunos de los encargos que tiene este comité, a veces uno se le despierta una cierta suspicacia. En el Nuevo Día del 20 de diciembre aparece un artículo: Comité de Transformación Energética, la generación, prioridad inicial. Y entonces les leo aquí unas oraciones. Primera oración, esto lo escribe Manuel Guillama Capella. Las alternativas para estabilizar la flota de generación eléctrica del país será el primer asunto que el Comité de Transformación Energética, designado por la gobernadora electa González, deberá abordar durante la transición gubernamental. Y como parte de ese esfuerzo es desarrollar
potenciales enmiendas a la Ley de Política Pública Energética. Eso aparece en el primer párrafo de esta noticia. Así que de primero a uno le cae un cierto balde de agua fría, pero luego dice un poco más adelante para aclarar la temperatura del agua. En el desempeño y fiscalización de Luma y de Genera, que son operadores privados de la red, así como en la bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica, allí estarán parte de las discusiones y actividades de este grupo de transformación energética. Más adelante dice, y esto es citando a la gobernadora electa González, aquí todos son profesionales que saben lo que está ocurriendo y las discusiones son abiertas, dice ella. Como parte de las discusiones hablamos de informes, de regulaciones federales y regulaciones estatales que pudieran entrar en contradicción con la política energética y que garantizarán que pudiéramos tener luz constante. Y aquí ya se le ve la costura al cuento. Como les dije, esto va aclarando la temperatura del agua. Luego dice el artículo un poquito más adelante, de nuevo citando a la gobernadora electa, vamos a poder establecer, y aquí es el meollo de este asunto, cuál será la política pública energética del gobierno de Puerto Rico. Y en términos puntuales, el componente de generación eléctrica. Les leo 2 segmentitos adicionales y entonces le tiro la pregunta acá a nuestros miembros del panel. A los 12 miembros originales se sumará el representante Víctor Párez, quien liderará la Comisión de Energía en el cuerpo legislativo, en la Cámara de Legisladores, así como el licenciado Gerardo Flores en representación del Senado. Flores, quien anteriormente sirvió como juez apelativo, actualmente lidera varias investigaciones como oficial examinador del negociado de energía. Y además de estos señores, también estuvo en la reunión que tuvieron Fausto Hernández, quien atiende temas de infraestructura en la Junta de Supervisión Fiscal, como varios miembros de su equipo de campaña, de la gobernadora electa, como los abogados Francisco Domenech y Verónica Ferraiouli. Así que el comité tendrá la tarea de identificar potenciales empresas que sustituyan a Luma, y acá Luma sigue insistiendo en el despeje de vegetación y que el proyecto de despeje tomará al menos 3 años a un costo de $1.200 millones. Eso dice el periódico, citando, pues bueno, las diferentes cosas. Así que yo planteo la pregunta de si en realidad este comité de transformación energética tiene por intención cumplir con lo que es la política energética de Puerto Rico, que era transición hacia energía renovable, o si esto lo que va a atender es el deseo y el interés de la gobernadora electa de ir en la dirección de lo que sería utilización del metano para la generación de electricidad en Puerto Rico. Bueno, estoy seguro, yo tengo bien poco que decir aquí, pero lo que se me ocurre rápido es que de lo primero que leíste ahí es que van a enmendar la Ley de Política Pública Energética. Y la Ley de Política Pública Energética, ¿verdad?, dice que para el año 2025 el 40% de la energía eléctrica en Puerto Rico va a ser renovable, por fuentes renovables, y para el 2050 va a ser 100%. Así que si van a enmendar eso, pues eso ya te está diciendo que quieren ir en dirección a algo que no es energía renovable. Agustín, ¿qué te parecen las cositas estas? Estamos viendo la ejecución del plan de Jennifer Aydin, se llama Jennifer González, ahora sale en el periódico que se llama Jennifer Aydin
González Colón. Ahora no sabemos, aprendimos el segundo nombre de la señora gobernadora electa. Pues Jennifer Aydin claramente está ejecutando su plan de que en Puerto Rico se compre mucho metano para quemarlo y producir electricidad. El comité compuesto, el comité que ella señala ahí de transición es un comité metanero. José Ortiz es el autor principal de la relación entre la Autoridad de Energía Eléctrica y New Fortress. Fue el que le abrió la puerta para que New Fortress montara un puerto sin permisos en San Juan. José Ortiz le escribió a FERC para decirle no tienen que hacer nada aquí, nosotros hacemos todas las investigaciones y los permisos, y después le escribió al gobierno para decir no se apuren, FERC lo va a hacer. Este señor entonces no es muy verídico que digamos. Bueno, ¿no? Salió de Energía Eléctrica y se convirtió en asesor de Genera. Y lo presentaron así en vistas públicas. Los gente de Genera dicen, no sé, aquí a nosotros aquí nos asesora José Ortiz. Llegó a hablarse de que él iba a presidir Genera. el proceso de Genera, sí. Sí, y también es el que cuando era director de la Autoridad Eléctrica firmó el contrato con Luma. Correcto. Así que José Ortiz es metanero, porque el metano pues mueve mucho. Como si tuviera aquí el gran José Alameda, hablaría de que el metano salpica. Le paga su segundo salario a José Ortiz. Sí, entonces José Colón, que es el otro que aparece en el comité, José Colón es ingeniero mecánico y su área de trabajo siempre ha sido en plantas de generación fósil. El entrenamiento de José Colón es operar plantas de generación fósil, eso es lo que él sabe. Y José Ortiz, para aclarar, no es ingeniero electricista ni experto en sistemas de potencia. Yo creo que es José ingeniero civil, ¿no? Sí, no me acuerdo de cuál es la especialidad de José, pero ciertamente no ha trabajado con ingeniería eléctrica salvo ser gerencial en la Junta de Gobierno, ¿verdad? El trabajo de él lo hizo en acueducto. Su primera tarea como gerente de alto nivel en el gobierno era con acueductos, no fue con energía eléctrica. Él era el director ejecutivo en acueducto y de ahí le dieron un segundo sombrero de ser presidente de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica y no iba, el vicepresidente de él era Pérez Canaval y Pérez Canaval cogía la cosa hasta que entramos Juan Rosario y yo, que entonces Pérez Canaval duró 29 días y salió investigado por 500 cosas y entonces José Ortiz tuvo que salir de acueducto para tratar de ocuparse de las cosas. José Ortiz como presidente de energía eléctrica. De energía, entra como presidente de la Junta, que él era, pero no se lo delegaba, no ejercía, se lo delegaba a Pérez Canaval. Cuando nosotros entramos y sale Pérez Canaval, que es una coincidencia, realmente nosotros no tuvimos ninguna relación con la salida de Pérez Canaval. Pérez Canaval lo estaban investigando hacía varios meses. Llegó el punto que era insostenible las relaciones que tenía con la entrega de contratos de energía renovable a fincas solares y bueno, terminó saliendo de allí acusado. Que después no prosperaron esas acusaciones en el tribunal. Era un proceso bastante sofisticado aquel de entrega de contratos. Bueno, pues José Ortiz era el que defendía en aquel momento que Josué Colón se convirtiera en director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eventualmente eso pasó. Eventualmente hubo un gran apagón, un 29 de junio, me acuerdo, que el que entonces era el director ejecutivo de Energía Eléctrica, Otoniel Cruz, creo que era el apellido de Otoniel, lo votaron inmediatamente el mismo día, que era como si la Junta supiera que iba a haber apagón. Cogió el apagón el mismo día que había reunión de Junta. Fue un día bien largo y bien angustioso ese día. Y terminó José Colón como director ejecutivo, con el voto en contra de Juan Rosario y Agustín Irizarry. Y le votamos en contra de frente, porque él estaba en el salón cuando se estaba votando a favor o en contra de él. Entonces, el otro señor que traen, que es ingeniero, es también ingeniero de planta de combustibles fósiles. Ese es Francisco López. Sí, el último, hay uno que tiene una experiencia en plantas fósiles también, esa es su carta de presentación. Francisco López. Sí. Francisco López. No hay nadie en esa comisión que tenga trasfondo en energía renovable.
Que yo sepa, no. Bueno, hay dos personas que tienen alguna relación con energía renovable, que es el que fue legislador por los populares, Ramón Luis Nieves. Ramón Luis Nieves dirigió una comisión de energía y él era el brazo operador detrás de las ideas de Batia. Y él trabajó en esa, o sea, tiene relación con la cuestión de energía a través de acción legislativa, vamos a decirlo así, ¿verdad? También salió de la legislatura y fue a trabajar con un grupo que tienen los industriales que se llama Justicia Energética, que tenía otros nombres antes, pero ahora le llaman Justicia Energética. Hasta recientemente fue su coordinador, director ejecutivo. Él salió de eso. El periódico describe que Ramón Luis Nieves, su preparación en materia de sistemas de electrificación, realmente no es nada que tenga que ver con electrificación. Con lo que tiene que ver es que él completó una maestría en Derecho Energético. Sí, él es abogado. Él es abogado y tiene esta experiencia legislativa, ¿verdad?, en crear leyes con ese asunto. Pero él lo asesoraba a gente, ¿no? En la parte técnica no tiene peritaje. Y la otra persona que tiene que ver con, que ha ocupado sillas en temas de energía fue Bernal, que también es miembro del comité, no me acuerdo el nombre de Bernal. Luis Bernal. Luis Bernal fue administrador de la Administración de Asuntos de Energía. Bajo Luis Fortuño. Bajo Fortuño. Bernal es abogado. Y el único proyecto asociado a energía de la Administración de Asuntos de Energía de aquella época que yo recuerdo era un proyecto que ya estaba corriendo, que era de reemplazo de calentadores solares. Que eso es bueno, nosotros siempre pensamos que eso es positivo, eso es a ojo de energía. Pero no recuerdo que haya sido Bernal el que lo haya impulsado con fuerza, simplemente era un proyecto que estaba corriendo. No. ¿Se lo pusieron en su escritorio para que él le diera continuidad en alguna forma a eso o lo matara para que no? Yo no tuve mucha relación con Bernal, en parte también porque en ese periodo yo estuve fuera, yo estaba en Almería estudiando sistemas solares térmicos. Quien más contacto del grupo de energía y potencia de Mayagüez tuvo en esa época con Bernal fue Efraín O'Neill. No recuerdo que lograran sacar ningún proyecto auspiciado por la Administración de Asuntos de Energía, que sí los hubo. Nosotros tuvimos proyectos auspiciados por la Administración de Asuntos de Energía, contratos de investigación que para adelantar metas de energías renovables, pero bajo la administración de Bernal no recuerdo. Pero ve acá, Agustín, y entonces aquí hay otro número de personas. Está este señor Elí Díaz Atienza, que fue también presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, este señor tampoco tiene pericia en materia de energía o de generación de energía. Y durante su incumbencia no recuerdo ningún proyecto diferente a lo que tradicionalmente hace una compañía eléctrica. ¿Verdad? Él fue presidente en algún momento bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, pero era una etapa en que la Autoridad de Energía Eléctrica se comportaba igual que las fuentes fluviales en el sentido de uso de tecnología. No recuerdo ningún proyecto bajo él que fuera encaminado a ninguna transformación. Entonces, aquí hay un señor de nombre Rafael Rojo, hay otro de nombre Federico Estuve. Estos son industriales, constructores. Ellos se dedican a los negocios de construir edificios, a hacer desarrollos de centros comerciales y ese tipo de cosas. Sobre todo complejos como los de Dorado, de viviendas exclusivas. Viviendas caras, sí. Estuve es uno de esos desarrollos. Yo recuerdo haber visto una presentación de Estuve, una presentación muy rara, porque yo estoy acostumbrado a que las presentaciones el presentador presenta y después hay oportunidad de que la gente le hagan preguntas. Pues antes de que presentara Estuve, anunciaron claramente que Estuve no iba a coger ni media pregunta. ¿Okay? El único que protestó allí fui yo. Pues dije, pero ¿cómo es posible que el presentador pueda presentar esto? Básicamente todo el mundo me miró y me dijo, cállate, Agustín. Y ahí me dejaron, eso fue una actividad en el San Juan yo creo que era de los industriales, no me acuerdo si era la Cámara de Comercio o era de los industriales, pero era en esa línea. Y allí Estuve, hizo una presentación cuyo eje era que Puerto Rico tenía que transformarse a ser como Dubái. Y la idea de él era que se hacían desarrollos exclusivos y centros comerciales exclusivos que tenían como propósito, incluso puso un mapa, lo recuerdo claramente, con un radio de acción donde iban a venir todos los ricos que vivían dentro de ese radio de acción, llegaba hasta Perú y para arriba, para el norte, ¿verdad?
y ella gente iba a venir aquí a Puerto Rico a hacer esas compras porque le iba a ser más barato venir a Puerto Rico que irse para Nueva York, era la lógica de Estuve, y que eso iba a ser una actividad económica extraordinaria en Puerto Rico. Ese era el plan de desarrollo económico que Estuve en aquel momento estaba pichando. Suena como esencia. Suena como el E22 y cosas de esas. Es la misma línea, es la misma línea, la misma visión de que el país debe ser varias capas. Unas capas que le dan servicio a las capas superiores, aristocráticas. Es una visión aristocrática del mundo, ¿verdad? Y aquí entonces se atraen gente con mucho dinero, porque lo importante era que viniera gente con mucho dinero para hacer sus compras y hacer sus cosas aquí, después que se fueran para su casa con los paquetes. Cuando él presentó eso, yo me di cuenta porque no quería que nadie hiciera preguntas. Entonces, y así mismo fue, terminó de presentar, se levantó y se fue. Yo, honestamente, fuera de esa interacción con Estuve, no he tenido ninguna otra interacción con Estuve. Es la única vez que yo lo he visto. Pero esa era su visión, esa era su posición en aquel momento. Los constructores en Puerto Rico, de cuando hubo la crisis aquella hipotecaria que bajó el asunto de construcción dramáticamente, que fue para el 2007, 2008 en Estados Unidos, hubo un montón de quiebras. En ese momento se mudaron rápidamente a tratar de hacer sistemas solares en fincas. Y lo que los detuvo, el entusiasmo que los detuvo, y ahí fue que en la Junta de Gobierno estaban repartiendo los contratos como caramelos. Sin hacer análisis si se cabían en la red, si se podían conectar, en cuál subestación iba, todas esas cosas eran secundarias. Bajo el tiempo de Fortuño, con Pérez Canaval en la presidencia de la Junta, mientras José Ortiz estaba en Acueducto, aunque estaba nombrado de jefe. Pues la quiebra de energía eléctrica esencialmente detiene todos esos proyectos, pues todos esos proyectos se financian de la misma forma. El tipo va al banco y le dice, yo tengo un contrato para montar un parque solar y le voy a vender energía a este. Entonces mi garantía es que le voy a vender la energía a la compañía eléctrica y la compañía eléctrica se encarga de revendérsela a los clientes, ¿verdad? Pues así se financia la mayor parte de los sistemas energéticos. Pero cuando tú vas al banco y le dices, yo tengo un contrato con este y este está en quiebra, pues entonces tú no tienes nada. Y eso detuvo un montón de estos proyectos. Así que no sé si estos constructores vienen con la misma idea de retomar el asunto de las fincas solares, porque ahora hay unas garantías federales, o si alineándose con el gas, lo que traen es la idea de montar alguna planta de gas, ¿verdad? En algún sitio nuevo o en algún sitio que ha sido usado en el pasado. Mira, Agustín, para generación. Para ese, y Jael Alameda, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos? Te saludo. Para ese tiempo yo sé de una persona que conozco que estaba enchufado a la administración que no sabe nada de energía, nada. Y le dieron, hizo una propuesta y le dieron para tener un contrato de esa naturaleza. Y él iba a subcontratar a otras personas. Y él no sabía nada, ni solamente lo que yo sé, prender el switch en eso. Mira, hasta eso dio. De aquellos contratos que se repartían como caramelo, una cantidad importante se revendían. Y era que adrede se habían inflado los precios y entonces el que los tenía podía salir y buscar a alguien que supiera poner un panel solar y vendérselo a descuento, porque el otro todavía ganaba, porque el precio era caro. Y de eso, mientras yo estaba en la Junta de Gobierno, se nos acercaron 2 empresarios, grupos, que sí ponen sistemas solares en Puerto Rico, que habían estado en la misma conferencia. Con Estuve. Otra conferencia en Estados Unidos donde vieron a la gente que no sabe a poner un panel solar vendiendo los contratos que habían obtenido con la compañía eléctrica. Pero esos son gente que como no son muy puros ni muy santos, pues ellos te lo dicen mientras te estás tomando un trago con ellos en una barra, pero no están dispuestos a decirlo en la radio, no están dispuestos a acusar, no están dispuestos a decir, aunque lo hayan visto, no van a servir de testigos. Entonces son esas cosas que tú las sabes, pero no las puedes probar, porque no tienes la gente que vaya a testificar. Pero era parte de la estructura. Parte de la estructura era yo cojo el papel y yo vendo el papel y no tengo ningún interés de poner nada. Déjame, ni la política pública ni nada. Lo mismo es hacer dinero. Déjame entonces, nosotros aquí a manera más o menos rápida hemos pasado revista sobre los 12 miembros de la cosa esta de la Comité Energético del Gobierno entrante.
Hay una y señora los también. los dos añadidos. Creo que nos quedan 1 o 2 personas aquí sin haber mencionado. Sí, una señora que es la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas. Yo no la conozco, pero yo no sé si es perito electricista o no. El periódico dice que ella tiene un bachillerato en ingeniería industrial y una maestría en ingeniería de manufactura. Ninguna de estas dos cosas tiene mucho que ver con el sistema de electrificación. Sí. Esta es Frances Berríos, presidenta del Colegio de Peritos Electricistas. Es curioso que estén allí los peritos electricistas, pero no los ingenieros electricistas. Porque ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas a decir una cosa así? Es curioso porque son funciones distintas. Son funciones diferentes. Funciones distintas. O sea, los ingenieros diseñan los sistemas y los peritos se ocupan de construirlos de acuerdo al plano que se diseñó. Y las dos funciones son muy importantes. Son importantes. No, un ingeniero no puede hacer buen trabajo si no está bien respaldado por un conjunto de peritos, ¿verdad? De técnicos que sepan hacer las cosas como hay que hacerlas. Yo soy ingeniero electricista y hay cosas que a la hora de hacerlas que yo llamo un perito, porque el que tiene la pericia, el que hace las cosas todos los días, el que tiene las herramientas, eso es el perito. Yo reconozco eso y digo, mira, yo sé lo que hay que hacer, pero necesito que tú me ayudes a hacerlo. No, esa persona... Este comité es para diseñar un sistema. Por eso mismo, No. es para diseñar una transición del sistema energético. Entonces, como que las funciones no están bien representadas. Tampoco he escuchado a nadie del Colegio de Ingenieros levantar la mano y decir, oye, ¿por qué nosotros no estamos ahí? Que yo creo que es una deficiencia de mi Colegio de Ingenieros, porque yo soy parte del Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Que no han dicho por qué razón los ingenieros... Ni tan siquiera en los 2 extras ni en los visitantes está representación del Colegio de Ingenieros. José Ortiz y Josué Colón probablemente son miembros del Colegio de Ingenieros, pero no aparecen en ningún sitio allí designados en representación del Colegio de Ingenieros. Y tampoco hay representación de la comunidad ni de los grupos que pudieran ser propulsores de ir en la dirección de energía renovable. Así que estas citas que aparecen de la gobernadora electa diciendo de que nosotros tenemos aquí discusiones que son abiertas, discusiones que son donde la gente discute las cosas como son, pues no sé, me da la impresión que las discusiones están bien reducidas a lo que son los intereses de estos 12 miembros o 14 si ponemos los últimos 2, pero los últimos 2 son de la misma corte que los primeros 12. Ese comité... No está Queremos Sol, no vemos a nadie de Casa Pueblo, no vemos a nadie de los ingenieros del recinto sanitario de Mayagüez. Que son expertos en sistemas de electrificación y potencia de muchos niveles, de muchas cosas. No vemos tampoco a Luis Raúl Torres, que sabe muchísimo sobre este tema, como él demostró a lo largo del cuatrienio pasado. Pues no, es lo que tú dices, esto está enfocado a poner más residencia de lujo. No dudes tú que para esencia decidan poner una finca de placas solares en el Valle de Laja. Este comité es un comité industrial gubernamental con una presencia fuerte del sector industrial que representa el metano. Eso es lo que a mi juicio es este comité. ¿Tú crees que entonces cuando se habla de... Bueno, realmente ya se adquirieron 16 plantas de quema de metano que les llaman generadores más pequeños, pero son 16. Y entonces para ser distribuidas todo a lo ancho y a lo largo del archipiélago, realmente en las 3 o 4 lugares en donde se establecen estas cosas, y entonces se habla de establecer puertos de almacenamiento de esta cosa en distintas esquinas del archipiélago, y una vez que tú gastas en comprar una estufa bien cara, pues yo creo que más vale que cocines, aunque sea un huevo frito. Y casi nos luce como que esa es la tónica de las discusiones, y las discusiones estas abiertas e informadas de que habla la gobernadora, son abiertas e informadas dentro de su círculo, más nada. No le interesa otra cosa. Esa es mi impresión. Vamos a ver un empuje bien fuerte hacia el metano. Aquí hubo un plan integrado de recursos que rechazó
lo hizo Siemens, que es un sastre del que le pidan hacer los trabajos, y hasta Siemens rechazó gasificar las plantas de Mayagüez y Yabucoa porque las inversiones no se justificaban. Jamás iban a recuperar la inversión. Yo sospecho que ahora en la nueva ronda, ahora viene otra ronda con el Plan Integral de Recursos, vamos a ver de nuevo un revivir de que todas las plantas de Puerto Rico, donde quiera que se queme combustible diésel, se lleve gas metano para suplir la quema de combustible para producir electricidad. En algún sitio escuché incluso que se ha hablado de una nueva planta usando metano en la costa norte. ¿Tú has oído algo de eso? He escuchado rumores, no he visto todavía el negocio de energía tiene muchísimos expedientes y es fácil perderse en los expedientes. Ahora que ha sacado el semestre, usualmente cuando se acaba el semestre ya hago el ejercicio de purificación espiritual, de sentarme a mirar los expedientes, que no haya cualquier cosa por llegar al purgatorio. Empezar a buscar a ver si encuentro si hay expedientes nuevos o si se añadieron documentos en algún expediente de los que uno sigue. Yo no he visto un expediente en esa naturaleza, pero sí he escuchado rumores de querer montar una planta en el norte. No me sorprendería que los señores industriales quisieran, ¿verdad?, participar del asunto del gas con una planta nueva. Yo creo que aquí hay espacio suficiente para, si uno va a quemar combustible fósil, ¿verdad?, que no es mi preferencia. Yo prefiero que usemos más energía solar y más almacenamiento. Pero vamos a decir que se dañara una máquina que genera con diésel hoy, o que genera con petróleo hoy, y necesitamos la energía porque no damos abasto. Pues en ese mismo lugar donde tú tienes la máquina, allí por lo general hay espacio para tú añadir generadores. Así que impactar áreas nuevas a mí no me tiene sentido. Pero, bueno, el presidente del Colegio de Ingenieros es citado aquí, el señor Carlos Fournier Morales, como diciendo que la generación antes estaba en el sur porque estaba la Corco. La actividad de petroquímicas hoy día, la necesidad de generación es en el norte, en el área metro. O sea, aquí tiene ya alguna evidencia de que están impulsando en esa dirección. Sí, aquí siempre es la razón por la cual las plantas fósiles principales están en el sur es porque aquí hubo un ejercicio de planificación y hay una cosa que se llama la Corco que está allí por una razón, y es que Puerto Rico hizo una apuesta de que se iba a refinar petróleo en Puerto Rico y las plantas entonces se ubicaron cerca de la refinería porque entonces los tanques están allí. Hay unas economías de tú traer el combustible, refinarlo y usarlo en ese momento. Otra causa importante para tener las plantas grandes en el sur es que el mar Caribe es mucho más suave que el mar del norte, el Atlántico. Entonces tú puedes descargar un barco lleno de combustible. Es una operación que requiere que el mar esté esté tranquilo. Si tú estás con el mar picado, el barco se mueve para aquí y para abajo, y eso es un riesgo a la operación. En el norte hay una planta en Arecibo, Cambalache, y Cambalache tiene el problema de que ciertas épocas del año ni siquiera tú, aunque la quisieras prender, no la puedes prender porque no le puedes llevar el combustible. El mar está picado y la barcaza tiene dificultades descargando el combustible. O sea que la gente, es cierto que la demanda está en el norte, pero esa no es la única razón para tú ubicar una planta. Tú tienes que tener otras consideraciones. Y si traes el petróleo, por ejemplo, de Venezuela, claro, viene por el o sur, cruzando el canal de Panamá, llega hasta el sur de Puerto Rico, y mover un barco de estos no es mover una yola. Sí. Esto es una cosa bastante costosa, sí. Así que el tener la posibilidad de que las plantas estuvieran en el sur era, por muchas razones, en términos de planificación, era más beneficioso. Bueno, pero y ahora que estamos hablando de gas metano, en donde la transferencia de ese combustible de la barcaza a la planta es mucho más peligrosa, porque estamos hablando de algo que es extremadamente volátil y inflamable. Sí, el asunto de tener una manga, cualquiera de nosotros que se dedique a lavar el patio de su casa con una manguera,
sabe muy bien que cuando tú mueves la manguera un poquito, siempre filtra un poquito de agua. Así que las mangas, por decir un término, ¿verdad? Pero que son tubos que van desde el barco hasta el recipiente en tierra, esas cosas se mueven. Y entonces cuando tienes el mar picado, pues tienes problemitas en la transferencia. Es bien impresionante cuando tú ves descargar un metanero de estos. El único que yo he visto en puerto, y no he estado no he estado en el barco, porque hay que pedir permiso para eso. Tú tienes que pedir, para tú llegar al barco, la Guardia Costanera tiene que aprobarte. Es en Ecoeléctrica. Y entonces el puerto de Ecoeléctrica es una cosa grande, con una tubería que, como tú bien señalas, está ubicada en unos espacios, en unos soportes que son de goma, para que goma dura, ¿verdad? Para que se puedan mover. Y la conexión con el barco es un conjunto de tubos. Es como le dan un manifold, ¿verdad? Es un conjunto de tubos. Son muchos tubos que salen en unos brazos, y esos tubos llegan al barco y allá se conectan al barco, y entonces empieza el proceso de bombeo. No es uno solo, y son tubos flexibles. El operador de ese barco es una persona muy bien entrenada. Se dedica exclusivamente a eso. El operador de esto está en el barco 24/7, y el trabajo de él es estar pendiente de que eso esté bien mantenido y operarlo cuando le toca hacer la descarga. Y son operaciones sensitivas. Ya que está hablando de barcos, viendo a lo que está, las vistas que se están dando de Puerto Rico, la agencia reguladora de la energía, que Juan Carlos hizo una ponencia, empezando, que Julia Vignucci y la doctora la leyó. Esa fue así, como tú empezaste diciendo, como tú dijiste que no tú no creías en el sistema regulador, que son que están locos. Dejaron eso a New Fortress sin permiso operar, y a insistencia de los grupos ambientalistas, porque está pasando gas metano por una serie de áreas críticas donde hay población. Entonces que vienen a dar una vista posteriormente, después de varios meses, años de estar operando New Fortress, o sea, genera. Y en segundo lugar, permitiendo entrar un barco que se supone que tenga una dimensión menor, trayendo gas metano, que es por cierto, es fuera de las leyes de cabotaje, ¿no? Ahí las leyes de cabotaje parece que no le interesa mucho. Han sido bien flexibles en el asunto de la ley de cabotaje, porque en Estados Unidos hay un interés bien fuerte de vender el metano. Ellos tienen mucho metano y quieren venderlo. El tema de ese comité, en términos de representación de otros sectores con otras ideas. Es claro que este comité tiene una encomienda, y se llenó con gente que está de acuerdo con la encomienda antes de crear el comité. Es un comité para ponerle un sello a un plan. No un comité para tener una conversación donde se presenten diferentes ideas, se discutan, se busquen alternativas y se escoja entonces qué es mejor. No. Esto ya tiene un rumbo, y esto es para que le pongan el sello de aprobado. Como tú señalaste, no hay representación alguna de las comunidades que pudieran afectarse por la implementación de las recomendaciones del comité. No hay representación de grupos ambientalistas, que en Puerto Rico los grupos ambientalistas son muy serios, muy bien preparados, tienen buenos asesores, levantan argumentos bien cimentados, ¿no? Y tampoco hay ninguna participación, como señaló Juan Carlos, de grupos organizados con años de experiencia en el tema precisamente de energía, y que intentan adelantar lo que irónicamente es lo que el gobierno debería estar haciendo, que es adelantar la política pública energética. Eso no está bien representado. Queda bien claro que el comité, como tú señalas, ya viene prefabricado para impulsar una línea que coincide con los intereses de exportación de metano de Estados Unidos y con los intereses en general de la industria de combustibles fósiles, y en particular del metano internacional y en Estados Unidos, aquí representados por Genera, New Fortress y la gobernadora
¿verdad? El comité este va por la misma línea que ya ella ha respaldado públicamente. Sin embargo, contrasta todo eso, cuáles son los intereses del país, del pueblo, o sea, de qué es que se queja el pueblo constantemente, de que tiene un sistema eléctrico inestable, no confiable y sobre todo caro. Todos los sectores en Puerto Rico se quejan de que es caro. Y este año va a comenzar con el anuncio que ya se hizo de otro aumento de 9.5% en el costo de la energía. ¿Por qué es el aumento del costo? Porque el combustible fósil salió más caro de lo que ellos esperaban, de lo que habían anunciado, así que pasan ese aumento en costo entonces al pueblo. ¿Y cuál es la alternativa que va estructurando la nueva administración? Mayor dependencia de los combustibles fósiles en vez de lo que decía ya la política pública energética, que era movernos hacia lo renovable. Y es lo que está haciendo el pueblo por su cuenta. Déjenme aquí citar tres piececitas de un autor que no es mi preferido. Tíralo en medio. ¿Quién es? Eduardo Batia, expresidente del Senado, 20 de diciembre del 2024. Esta es la versión 2 de Eduardo Batia, porque cuando Sí. era presidente una cosa, ahora es otra cosa. Sí, así le llama él al título del artículo, Energía 3.0. Pues esta es la versión de él. Pero Eduardo Batia 3.x0. 3.x0. Pero tiene tres piezas de información aquí que a mí me parecen bien interesantes. Eduardo Batia dice: Puerto Rico ha incentivado más de 150,000 instalaciones de paneles solares en los techos, lo que representa diariamente sobre 900 megavatios de generación casera, permitiendo que no tengamos una crisis mayor. Eso es un gran logro a nivel mundial. Así que este pedacito va, diríamos, él se enteró de lo que tú nos dijiste hace semanas atrás sobre el asunto de la generación casera. Y se agencia la autoría de cierta manera porque habla de que ha incentivado, ¿verdad? Ha incentivado. Eso lo han hecho los ciudadanos. Eso lo han hecho los ciudadanos. Él aquí en este artículo trata de hacer unas cuantas recomendaciones de lo que hay que hacer en lo que es esta nueva política pública energética en el país. Y de eso se trata la opinión que el Nuevo Día le publicó. Aquí tiene 7 u 8 sugerencias, yo no las voy a leer todas, pero voy a mencionar 2 de ellas en particular. Él habla del asunto de las fincas solares y por qué las fincas solares, a su juicio. Recuerden, este señor está ahora de profesor en una universidad en Estados Unidos, él no paga la electricidad acá, la pagamos nosotros. Él dice: como los proyectos solares y de almacenamiento con contratos a largo plazo son activos percibidos por inversionistas globales como los más predecibles, entonces representan una excelente oportunidad para reintroducir a Puerto Rico en los mercados de capital. Y la otra cosa que yo quería mencionar aquí, que aparece de nuevo de este autor que no es mi preferido, pero dice algunas cositas que uno tiene que leerlas, pues porque dicen lo que es la tónica de la gente que están en ese comité energético. Y es que finalmente la construcción de un cable eléctrico que conecte a Puerto Rico con la República Dominicana es ahora una posibilidad real. Apóyenlo e inclúyanlo en su agenda. Nada de lo que él dice aquí es un endoso del desarrollo de los sistemas solares en los techos de las casas, que nosotros hemos mencionado las muchas posibles beneficios, no tan solo para los residentes, para los abonados de energía eléctrica, sino también para los municipios. Porque los municipios, en la nueva visión de esta Comisión de Energía Eléctrica, en la nueva visión de esto que llaman el Plan Integrado de Recursos, a los municipios les conviene tener sistemas renovables de energía que no tengan que pagarle al gobierno central, porque muchos municipios no tienen ese nivel de recursos. Alameda, yo te interrumpí y tú ibas a reventar allí en algo. No, desde hace mucho tiempo se ha venido señalando de que nosotros, si cambiamos a gas, el gas es más barato por kilovatio hora. Y entonces,
pero hace como 2 o 3 años hemos venido con esa cantaleta. Sin embargo, al petróleo. con relación al petróleo. No en relación a la energía Claro, solar. claro. Se está diciendo de que es mucho más barato, aunque tiene un costo externo de ambiental, ¿verdad? De daño. Que el costo ambiental de la placa solar es menor, pero y respectivamente ese costo externo, la externalidad, lo que se llama. Ellos han venido diciendo hace 2 años que si nosotros pasamos a gas natural, esas plantas de gas, de hecho por eso está Ecoeléctrica allí, en Guayanilla. Yo recuerdo a Rosselló, padre, diciendo eso, que trae las plantas estas. Ese no es primo mío, ¿por qué tú apuntas en esta dirección? No, era porque yo le iba a decir, pero no me atreví. Pero ya que tú lo dices. Entonces, el argumento es, vamos a traer gas natural y vamos a utilizar más. Antes de la reunión con los miembros del comité, la gobernadora leyó una estadística y dijo que el 42%, si no me equivoco, de la generación del semestre de septiembre del 2024, 42% fue a través de gas natural. Eso es casi la mitad, y eso es lo que yo he visto en las estadísticas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Casi la mitad está siendo generada a través del gas natural. Sin embargo, yo veo todos los tiempos a Luma reclamando aumentos en el gas, diciendo de que, aumentos en la tarifa, argumentando de que se les sale más caro como comprar combustible. Entonces, ¿en qué quedamos? Fíjate que el que está a cargo de la cartera de compra de combustible es Genera. En el contrato Genera, lo que realmente le deja mucho dinero a Genera es que maneja la cartera de compra de combustible para la producción de energía eléctrica quemando combustible fósil. Y uno de los argumentos para traer a Genera es que Genera un esperito en el mercado del gas y que va a provocar ahorros significativos en esas compras. Entonces, ¿cómo es que hay ahorros significativos en una excelente ejecución de Genera? Se le atribuye que son unos fenómenos en ese asunto, y lo que ha sucedido es que aumenta el precio del combustible. Tan fenómenos son de que están a punto de quiebra. Y tan fenómenos son que hay una demanda. Ayer Joan Isabel González escribe un artículo muy interesante que Eva Prado y Rolando Emanueli me envió las demandas, los indictments de unos inversionistas que fueron engañados porque le están diciendo, tú compras esto es seguro que estos muchachos, esto es lo último del mundo. Que tenemos inversiones en México, tenemos inversiones en Puerto Rico y en otro lugar del mundo, no sé si es Panamá, de gas, y que con eso ustedes van segurito a ganar. Pues los cogieron de tontejo. Pero, oye, Alameda, ya que estás allí con el micrófono al frente, en economía, uno de los principios fundamentales no es el cuento ese de que si tú aumentas la demanda de algo, es muy probable que el precio de ese artículo para el cual aumenta la demanda suba. Bueno, dependiendo de la oferta. Dependiendo de la oferta. Si la oferta es constante y tú aumentas la demanda, pues obviamente va a subir los precios. Si la demanda aumenta y la oferta aumenta por encima del aumento de la demanda, pues los precios inclusive pueden bajar. El argumento aquí es que Estados Unidos tiene gas natural en demasía, ¿verdad? Está produciendo porque se ha convertido en el principal productor y exportador del gas metano del mundo. Eso yo lo presenté precisamente cuando fuimos Juan Carlos estaba allí, cuando estuvimos allí presentándole a los miembros de la comisión del puerto ese planteamiento. Así que ya yéndonos entonces, ahí entonces hay una contradicción. ¿Por qué entonces los precios suben? Y me están reclamando un aumento de 9.5 o una solicitud de un aumento de 9.5 no es bicoca, es un 10%. Y eso es bastante, cuando se supone que los precios del gas natural sean menores que los del otro combustible fósil. A menos que el precio baja en la fuente, pero el intermediario, el que compra el gas y te lo vende a ti, lo vende a un precio igual o mayor al que tú estabas ya pagando, y eso es lo que provoca el aumento. El contrato con Genera lo que provoca es que Genera gane más dinero en la compraventa del gas que lo que podría ganar con el incentivo de vendernos gas más barato.
Bueno, yo creo que para nosotros ha quedado claro que el Comité de Transformación Energética está incompleto. Y respectivamente a que la gobernadora electa quiera o no mantener ese comité, la realidad es que está incompleto para lo que sería la obligación de ella, que la pagamos nosotros, y de los miembros del comité, que somos los ciudadanos del país. El comité tiene que incluir personas que vayan a ciertamente defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y no los intereses de los amigos especiales de la gobernadora electa. Lo lamento. Todos en el país pagamos impuestos, todos tenemos derecho a que el gobierno sea leal a las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Y nosotros, lamentablemente, hemos llegado casi al final del programa, pero agradecemos su audiencia y queremos que usted piense la manera en que podamos nosotros insertarnos en esta discusión, porque no es aceptable que estas personas nos impongan unas condiciones de vida que sean mucho más caras para todos nosotros a lo largo de los próximos 4 años y mucho más allá, porque en realidad la impresión es que la diferencia entre lo que va postulando la llamada gobernadora electa y lo que va del gobernador saliente no va haciendo gran cosa, y que lo que nosotros hemos de ver es más de lo mismo, pero no podemos darnos ese lujo. Es hora de trabajar la soberanía de los puertorriqueños. De nuevo, agradecemos su audiencia en este su programa, Voces de la Soberanía, auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Hasta el próximo sábado. Tengan todos muy buenas tardes. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi... Se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las